Vamos a poner esto a nivel para que eh, la mesa vaya bien, porque necesitamos poner el caldero en el centro para hacerlo de los homúnculos. Acordaros que lo vamos a poner en una pirámide de energía, como ya dijimos, que, que el que no pues, se lo investigue, porque esto lo tengo que decir rápido porque no me gusta que los directos duren más de 5 minutos, porque se trata de que todos en esos 5 minutos pues mm, nos concentremos en lo que hay dentro del caldero. Entonces, y lo que se pretende es que, como ya hemos visto, los cacharros de parapsicología y esoterismo de la cabaña del druida dan los mismos niveles, tanto aquí como en cualquier templo antiguo, los niveles de espiritualidad que hemos conseguido mediante coger cosas de la basura o que ya había y ponerle un simbolismo, cosa que me parece brutal. Entonces, todo lo que viene con oratorio, con no sé qué, pues mm, con creencias, con figuras, pues parece ser que tiene sentido que se haga y que los antiguos lo hacían por algo. Entonces quiero comprobar si ya no solo las técnicas que vamos a utilizar para conseguir más orbes, sino quiero saber también si estos ritos, liturgia, etcétera, nos van a ayudar a la creación del homúnculo. Entonces es fundamental que esos 5 minutos que se emitan, que normalmente pues si el proyecto Homúnculo empieza el primer ciclo lunar de marzo, como dijo el profesor de la universidad. Entonces, a partir del primer ciclo lunar de marzo, se cuentan 7 días. Voy a intentar que caiga el domingo, si no, lo paso, si son 7, son 8, no sé, ya veré cómo lo hago, pero vosotros vais a saber. O sea, mm, nuestras misas negras y aquelarres va a ser muy parecido a como un domingo de misa, ¿sabes? Vamos a buscar eso, que es lo que yo quiero, porque en eso se encierra algo. No sé por qué el número 7 tiene que ver, tiene mucho simbolismo, tiene cosas que ver, y vamos a copiarlas todas y pegarlas para nuestra iglesia. Entonces es muy importante que cuando veáis un chat en directo programado, de esos 5 minutos, si no podéis los 5 minutos, tío, coger 10 segundos. 10 segundos, os conectáis, me escribís para que yo sepa quién se ha conectado y si realmente ha hecho ese pensamiento de qué es lo que, del homúnculo en el caldero. Yo voy a poner la imagen, va a ser esos chats indirectos, va a ser aburrido porque van a ser 5 minutos de una imagen que yo deje el móvil a lo mejor y me vaya. Por lo tanto, a lo mejor no serán 5 minutos, lo podré dejar 1 hora, 2, y así aumenta las probabilidades de que en ese chat, en ese directo, lo importante es el directo. Cuando en la iglesia se reúnen el domingo en misa o lo que sea, es reunión de personas en directo en un espacio, tiempo determinado para hacer algo. La única diferencia es que el espacio-tiempo va a ser nuestra casa, pero vamos a estar en directo. Vais a estar viendo lo que está ocurriendo. Por lo tanto, esos influjos, esas vibraciones y esa energía que decían los antiguos, pues en teoría me la podríais pasar para el homúnculo. Y eso es lo que se pretende. Por eso, por favor, no os quedéis con... Pero en principio lo quiero hacer solo de 5 minutos para que el que sea no se demore mucho. Pero igual lo ampliamos por eso, ¿sabes? Si lo amplío y me pongo el móvil y me voy, pues chico, con que esté 5 minutos y te sobra el tiempo es suficiente, ¿sabes? No quiero más. Eh, algo que se pueda, de verdad, que no sea un agobio para vosotros. Ya os digo, ¿cuánto dura los homúnculos? 21 días desde la eclosión del huevo. Paracelso dijo 41, pues, y cada 7 días va a haber una emisión en directa, pues van a ser, se pueden contar con los dedos de una mano. Es que van a ser 3 o 4, no van a ser más. Ya que estamos aquí, todavía no se han hecho esos 5 minutos, pues os voy a enseñar pues las obras que estamos teniendo aquí. Antes hice 2 emisiones en directo en las que al cortar no sé por qué salía mi cara y la he vuelto a quitar. Claro, que a mí me da igual que vosotros me veáis la cara, es más que nada para las autoridades el día que me busquen. A ver, en esta mesa vamos a hacer homúnculo porque eso es las misas o el aquelarre de tiempo definido, ¿no? Pero yo aparte voy a hacer también grabaciones aquí en la que, bueno, pues la gestación de los huevos y tal, que no salgan los títulos, que me vaya a ver los nombres.
Mira, aquí tenemos nuestro frigorífico, nuestras cervezas, etcétera. Aquí el Come Sapo, que es el que nos hace ganar los concursos. Antes estaba vestido, para el que quiera saberlo, de aquí llevaba esta y esta. Y ahora tenéis esto aquí, la mesa de laboratorio. Y aquí que pone la cabaña del ruido. Y esto en nuestras instalaciones. Yo me voy. Lo dicho, no quiero ver, hacer directo y ver que no hay ni una sola persona o que sois 5 o 6. Porque es que entonces no va a salir. Y me voy a enfadar porque realmente no ha sido porque yo no pueda hacer, sino porque vosotros no habéis hecho. No quería hacer la investigación porque los 100 suscriptores ha sido a base de chor diario, como habéis podido comprobar. La voy a hacer, así que por favor, poner de vuestra parte que esto va a ser muy importante para mí, los chats en directo. Y con esto me despido, saludos y bendiciones.